tener la mente de Cristo. Alguien diría, qué lindo sería tener la mente de Cristo. Pues hermanos, quiero decirles que es la voluntad de Dios, es el plan de Dios, y si no alcanzamos eso, habremos perdido aquello para lo cual el Señor nos rescató. Amén. Porque nuestra mente torcida, carnal, tiene que morir en la cruz, eso sí. Yo quiero recapitular algo que compartí el año pasado, hace mucho, ¿verdad? Básicamente los últimos meses, cosas que creo que necesito que podamos resumir todo eso, o entenderlo de una forma más clara y simple en nuestros corazones. Algunas cosas que compartí hace poco, hace unos meses, por ejemplo, el mensaje último fue un requisito primero que Dios nos da para ser sus discípulos, para seguirlo. ¿Recuerdan? Negarnos a nosotros mismos. En otro mensaje hablé acerca de la ley de Cristo. La ley de Cristo es llevar las cargas de otros, eso es cumplir su ley. También un mensaje fue titulado ¿Por quién daré mi vida? Porque Dios nos ha dado personas por las cuales nosotros vamos a dar nuestras vidas. Así como Jesús dijo, yo, Padre, los que me diste, ninguno se perdió, yo los cuidé. De la misma manera, nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor, nos ha dado personas, padres, hijos, nietos o un vecino, no sé, pero alguien o algunas personas que nosotros debemos dar nuestra vida por ellos. El misterio del sacrificio de Cristo, hablé de eso también, que como lo que Él hizo no es algo solo para decir, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué alegre, no, es para que compunja nuestro corazón y diga, Señor, tú diste tu vida por mí. Señor, yo no puedo hacer nada menos que dar la mía por ti. También hablé del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué esperamos? Esperamos la venida de Elías, el cual traerá un fuego que no quemará un altar físico como en el tiempo de Elías, sino un fuego que va a cambiar el corazón humano, va a cambiar nuestros corazones, un cambio hacia nuestro prójimo, los más próximos y luego otras personas. Nuestro corazón tiene que ser cambiado en cómo ve y cómo qué siente hacia su prójimo. Amén. Pero hermano, entonces a la luz de todo eso es necesario que entendamos que es una necesidad nuestra. Es por nuestro bien. Esas cosas que acabo de mencionarle, que fueron varios mensajes, no es una exigencia de Dios para Dios salir beneficiado. Dejaría de ser Dios si con lo que nosotros hacemos le añadimos algo a Él, ¿verdad? Que Él necesite. Hermanos, todo lo que Dios nos pide es por nuestro bien. O sea, darnos por otros, proteger a otros, cuidar a otros, morir por otros, es por nuestro propio bien. Es una necesidad en nosotros. Dios lo ve así. Es una necesidad. O ahorita tal vez no lo podemos ver porque no tenemos la mente de Cristo. Pero el día que el Señor haga ese cambio y tengamos la mente de Cristo, veremos que es una necesidad. Amén. Todo cristiano que no quiere relacionarse con la gente son medio ermitaños, ¿verdad? No quieren relacionarse con los hermanos en la iglesia. No tienen la mente de Cristo. Porque no ven la necesidad de darse por ellos y de morir por ellos. Pero ese concepto no encaja con nuestra mente, la mente natural. No encaja ese concepto, hermanos, porque nosotros bien sabemos cómo desde niños, cuando nacemos, desde pequeñitos, nuestro impulso es
subir, crecer, escalar, querer ser grande. Eso es lo natural. Eso es la mente humana natural, querer escalar. Es como el niño pequeño, ¿verdad? Ve a su hermanito y quiere ser como su hermanito grande. Y los hermanos entre ellos se pelean, digamos así, ¿verdad? Hay una contienda en la familia, entre los hermanos, en quién es el más grande, quién es el que puede más, quién es el que tiene más fuerza. Y lo vemos en la Biblia, como dice el Señor de sus discípulos, en Lucas capítulo 9, verso 46 al verso 48. Mire cómo dice allí, Lucas 9, verso 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Hermano, esos ya no eran niñitos, los discípulos, o sea, la humanidad, la mente humana, nuestra mentalidad es así. Queremos subir la escalera del éxito, ¿verdad? Y Jesús, percibiendo, verso 47, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. O sea, esa es la mente de Cristo. Ese es el camino de Dios, hermanos. Y por eso es que hace choque con nosotros en nuestros corazones, ¿verdad? Al oír esas palabras de que tenemos que derramarnos por otros. Quitar tu pan antes de comértelo y por dárselo a un necesitado. No encaja eso en nuestros pensamientos porque desde niños solo hemos para nosotros y para nosotros y para nosotros, ¿verdad? Amén. Encontramos una revelación de esto en Juan capítulo 3, verso 13. Dice allí de Jesús, él dice a Nicodemo esto, Juan 3, 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es una revelación, hermanos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, ¿qué fue lo que hizo primero? ¿Subir al cielo o descender del cielo? Ahí dice que lo que hizo primero fue descender para luego subir. La mentalidad humana es diferente. La mentalidad humana es subir. Desde que nace quiere subir. Nadie quiere descender. ¿Verdad que no? Nadie quiere tener defectos físicos o mentales. No, queremos sobresalir. Ese es el problema. Mire también Efesios 4, verso 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, si tú y yo, hermanos, lo que queremos es subir, estar a la diestra del Señor, estar con Él, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Descender. Amén. No es un mensaje muy alentador, ¿no? Pero, hermanos, perdónenme, no es mi idea. Así son las cosas en el reino de Dios. Amén. Y para eso tiene que ser obrado un cambio. Hermanos,
estamos hablando aquí de algo real, no una religión que solo es teoría. Estamos hablando aquí que el Señor quiere obrar un cambio en nosotros, un cambio en nuestra manera de pensar, que recibamos literalmente la mente de Cristo. Y cuando recibamos la mente de Cristo, que se efectúe ese cambio, vas a querer descender. No va a ser algo, ay, el Señor dice que tengo que descender. No, tú vas a querer descender. Amén. Como creo que era Amy Carmichael, es ella la que nació con ojos oscuros, ¿no? En su familia tenía la mayoría de ojos claros, pero ella cuando nació ojos café. Y ella estaba un poco desanimada, ¿verdad? Que había nacido con ojos color café, cuando sus hermanos y sus papás tenían ojos verdes, ojos azules. Para ella eso era descender. Pero después del tiempo, cuando llegó a ser misionera, creo que fue ¿en dónde? En la India, se dio cuenta que si hubiera tenido los ojos azules, no hubiera sido aceptada fácilmente en la India, pero con ojos cafés ella pudo pasar fácilmente como una de las personas ahí y encontró una puerta abierta para cumplir su ministerio de misionera. Fue una bendición al final, pero primero había que descender. Pero ese solo es un ejemplo pequeño de cómo Dios nos hace descender. Tal vez tú te has quejado que no eres tan guapo o tan hermosa o tan alto, pero hermano, el camino para llegar, dice aquí que el Señor subió por encima de los cielos. Lo más alto, dice la Biblia, que está el Señor, pero primero descendió. No nos quejemos de nada. Al contrario, cuando tengamos la mente de Cristo, vamos a querer descender voluntariamente aún más. Amén. Mire cómo lo dice la Biblia. Salmo 147, verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. O sea, es el camino de Dios. Es el camino del reino de Dios. El camino del reino de los cielos es ese. Solo a los humildes Dios va a exaltar. Nadie que entre ahí a las filas de los soldados del Señor o del ejército del Señor o de los discípulos del Señor, que entre con ínfulas de que yo voy a hacer esto, yo voy a llegar a aquello, yo voy a alcanzar esto o lo otro, va a ser tomado en cuenta. No, el Señor solo busca a los humildes, aquellos que descendieron, amén, y que lo hicieron con gozo, como dice la que escribe, como pies de siervas en los lugares altos. Ella en su libro escribe cómo ella se imaginaba una catarata y veía cómo toda el agua caía y veía cómo todas esas gotas de agua bajaban con gozo. Era lo que ella escribe en su alegoría, ¿verdad? Es un libro alegórico. Decía que las gotas de agua descendían con qué alegría, buscando el lugar más bajo, descender hasta lo más bajo. Eso solo es con la mente de Cristo, hermano. Amén. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos habla de que nos gocemos en las tribulaciones, ¿no? Cuando viene aquello que nos quiere aplastar. Pero cuando las olivas son aplastadas y machacadas, es cuando sale el aceite. Y vamos a ser exaltados, hermanos. Dice Mateo 23, verso 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire cómo dice, porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En este contexto, ¿cómo es que los fariseos están cerrando la entrada al reino de los cielos, hermanos? En promover el orgullo, en resistirse a descender. Si tú te resistes a descender, estás cerrándote las puertas al reino de los cielos. ¿Sí lo captamos, hermanos? A ver, ¿lo captamos o no? Debemos huir, rechazar el orgullo, el querer ser algo, el querer demostrar que eres algo, que tienes algo. Rechacemos eso, porque eso nos cierra las puertas del reino de los cielos. Porque ahí solo van a entrar los humildes. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? En este pasaje que acabo de leer. El que se humilla será enaltecido, pero hay de vosotros, escribas y fariseos, porque cierran las puertas del reino delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, dice. Amén. Ahora, hermanos, aquí viene lo que ninguno queremos escuchar. Okay. Aunque ya es bastante lo que estoy diciendo, ¿no? De descender, pero está un poco todavía no bien definido. Pero lo que no queremos escuchar es que Dios, para ayudarnos a descender a ese lugar precioso donde Él quiere encontrarnos para luego exaltarnos, Dios utiliza el sufrimiento, hermanos. Amén. Dios utiliza el sufrimiento. Es parte del camino, hermanos. Pablo lo escribe, ¿no? Todo aquel que quiera seguir al Señor tiene que sufrir. Todo el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que pasar por allí. No hay otra manera, hermano. No hay, ¿cómo se dice? Extravíos. No hay puertas secretas en la parte de atrás donde pueda uno colarse. Tenemos que pasar por ahí. Dios, para ayudarnos a descender, ha provisto la cruz. A ver, ¿cuántos trajeron su cruz esta mañana? ¿No la trajiste, hermano? ¿Tu cruz? Todos tenemos una cruz. Lo dice Mateo capítulo 16, verso 24, lo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice ahí? Tome su cruz, dice. No la mía. No está diciendo ayúdame con mi cruz, ¿verdad? No, él dice ahí, tome su cruz. Porque Jesús llevaba la suya, ¿no? Jesús llevaba la cruz desde su nacimiento. Desde antes de la fundación del mundo, Él fue, dice la Biblia, ¿verdad? Matado, fue muerto el Cordero de Dios desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Pero cuando el Hijo de Dios se encarna en un bebé y nace, Él lleva la cruz desde ese instante. La Biblia dice en Hebreos que ese niñito tuvo que aprender la obediencia. No sabemos ni cuántas cosas sufrió y pasó Jesús todo su crecimiento, pero sí sabemos cuántos sufrimientos tuvo mientras su ministerio, ¿no? Que está en los evangelios. Pero en todos esos sufrimientos, toda esa cruz, toda esa carga, lo vemos en los evangelios, Él no se daba ni un momento para sí mismo. Él no decía, miren discípulos, estoy cansado, atiendan ustedes aquí, yo ya me voy. Él estaba siempre dispuesto por un enfermo, por un endemoniado, estaba dispuesto a hacer un gran viaje por ir a rescatar a alguien, a una mujer que iba a llegar a un pozo, él hacía el viaje. Él se dio. Esa es la cruz. Pero nosotros tenemos nuestra propia cruz, todos. Por eso le pregunté, ¿cuántos la trajimos? Muchos cristianos ya se despojaron de ella, ¿verdad? No les gusta la cruz.
Tal vez alguien no vino hoy porque la cruz le dio un catarrito, ¿verdad? Ni siquiera es una gran cosa. O tal vez un medio dolorcito de cabeza. Ay, no, yo no voy a la iglesia hoy. Y se quedaron en su casa, no quieren llevar la cruz. Quieren todo cómodo, no quieren descender. Es el problema. La cruz habla de sufrimiento, ¿no, hermanos? Por eso es que la Biblia habla que es el mensaje de la locura de la cruz. Usted y yo somos locos, hermanos, a los ojos del mundo. Somos locos, ¿sí o no? Y no te extrañes que te digan loco si tú crees el mensaje y predicas el mensaje. Porque tú vas a predicar la cruz. Tú no le vas a decir a alguien, ven a la iglesia, todo es lindo, flor, como sobre ruedas, no vas a sufrir ya más, ya no va a haber enfermedad. No, al contrario. Allá afuera la gente puede escaparse de muchas cosas, ¿no? Aunque no de todas. Porque mal paga Satanás a los que bien le sirven, ¿verdad? Pero al venir aquí, a los caminos del Señor, hay una cruz y no la podemos rechazar. Porque es una bendición, hermanos. Amén. ¿Cuántos trajeron su cruz? Muchos no olvidaron su billetera, su tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es una bendición, ¿no? Es una bendición que aunque no tengas dinero puedes ir a comprar por un tiempo, ¿verdad? Puedes hoy en la tarde ir a comprar pollo loco y pagar con tu tarjeta. ¡Ay, qué bendición!, ¿no? En cambio, antes, que cuando no tenías tarjeta de crédito y quizás ni zapatos usabas y querías comprar pollo loco, no te alcanzaba, contabas los centavos. Y todavía hay gente así. Yo hace poco vi un hombre en la tienda, iba delante de mí, y ya era bien noche, ya casi iban a cerrar la tienda, pero era uno así, parecía como vagabundo, pero medio vagabundo, no sé. Pero va a contar sus centavitos ahí y no le alcanzaba. Entonces yo le di un billete para que le alcanzara y se puso contento, ¿verdad? Pero si tenemos los medios, los guardamos en nuestra bolsa porque nos da felicidad, ¿no? Nos sirve. Hermano, mucho más la cruz. No debemos desecharla. Es el instrumento que Dios nos ha dado para descender y un día ser exaltados donde Él está. Mire cómo está este pasaje. Tal vez usted ya lo ha leído, pero vamos a leerlo en 2 Corintios 12, verso 7 al verso 10. Aquí el apóstol Pablo está diciendo algo que es impresionante y que nos muestra que él llegó a tener la mente de Cristo. Dice Pablo en el capítulo 12 de 2 Corintios, verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Ok? A Pablo le dieron un aguijón en su carne. Eso quiere decir un dolor, algo que le dolía día y noche. Como que alguien que tiene metida una espina en el pie o en la mano que más utilizas. Y dice Pablo ahí que ese aguijón en su carne era un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es interesante este pasaje, hermanos. Dice verso 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. Entonces dice Pablo, ahora dice aquí, el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora Pablo responde: por tanto, dice,
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando nos sentimos débiles porque estamos descendiendo, quizás por enfermedad, quizás por problemas, quizás por enemistades, tienes una situación que se te está oscureciendo el cielo y no encuentras salida. Pablo dice ahí, por tanto dice, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Vemos? Es la mente de Cristo, gozarse en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El que reciba el cambio en su vida, otra manera de ver las cosas, la mente de Cristo, vas a gozarte en las afrentas. Hermanos, ¿habrá algún honesto aquí que pueda levantar la mano y pueda decir, yo ya cuando me afrentan, yo me gozo? ¿No es cierto que cuando te afrentan es todo lo contrario? Te enojas, ya ni le hablas a la persona. La ibas a invitar a tu cumpleaños, pero ahora ya no, ya te afrentó, ya te ofendió, ahora ya para qué, ya no. Te molesta. Pero ¿por qué Pablo dice aquí que él se va a gozar en sus debilidades, se va a gozar en las afrentas, se va a gozar en las necesidades, en las angustias? Pero hermano, ¿quién es el que nos manda esos sufrimientos? ¿Quién es el que nos manda esas angustias? A ver, ¿quién nos la manda? Aquí dice, mire, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién se lo dio? Un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, ¿quién es? ¿Quién está mandando ese aguijón, esa prueba, esa necesidad, ese sufrimiento? ¿Dios o Satanás? Pablo dice aquí que ese aguijón es un mensajero de Satanás que lo abofetea. Imagínense qué horrible, ¿no? ¿Es Dios o es Satanás? Hermano, mire, en este pasaje yo podía ver lo, ¿cómo se dice? Débil. Lo débil que es Satanás en las manos de Dios. Porque aquí está diciendo este pasaje que ese aguijón, lo que está haciendo ese aguijón es perfeccionar a Pablo. ¿Sí lo vemos o no? Ahí lo dice. Lo que ese aguijón está haciendo es que Pablo no se enaltezca, porque si se enaltece, las puertas del reino se le cierran. ¿Lo vemos o no, hermanos? Entonces el aguijón, el propósito de ese aguijón, llámese sufrimiento, prueba, enfermedad, muerte, necesidades, llámese como sea. El propósito de ese aguijón es para que tú no te enaltezcas, sino que tú te desciendas y las puertas del reino se te van a abrir porque es el camino de Dios. Entonces, yo veo aquí que Satanás no quiere abofetear a Pablo. En cierta forma no quiere, porque sabe que lo que él está haciendo es ayudando a que Pablo crezca grandemente en los ojos de Dios, ¿verdad? ¿O no? Dice ahí, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice. Y Satanás sabe que con ese aguijón, ese mensajero de Satanás abofeteando a Pablo, lo que va a lograr es que repose sobre Pablo el poder de Dios.
O sea que entonces Satanás solo es un instrumento de Dios, hermanos. Si tú estás sufriendo ahorita, pasando una necesidad, lo que sea, tinieblas, oscuridad alrededor de ti, te sientes debilitado, casi que te estás muriendo de lo que estás experimentando, no le eches la culpa al diablo. Al contrario, démosle gracias a Dios por lo que estamos pasando, porque es para su gloria, hermanos. Amén. Si le damos al Señor nuestra muerte, dice Elizabeth Elliot, dijo eso. Si yo le doy al Señor mi muerte, Él me da su vida, dice. Es un intercambio. Dios nunca se queda con nada. Dios nunca nos pide algo sin darnos algo en lugar de lo que le dimos. Dios no está pidiendo para dejarnos vacíos en el aire. Hay muchos que no quieren consagrarse al Señor porque tienen pánico, miedo de entregarle al Señor lo que el Señor les está pidiendo y creen que se van a quedar vacíos y en el aire. No, Dios va a darnos algo mucho mejor y mucho más grande. Imagínense cambiar la muerte por su vida, ¿verdad? Eso es maravilloso. Pero si en nosotros no es obrado este cambio de recibir la mente de Cristo, buscar descender en lugar de querer subir. El pasaje de Filipenses capítulo 2 verso 20, en el original del griego y en muchas versiones, la versión que nosotros leemos de español Reina Valera dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero en el original y en muchas versiones como la ESV o a la King James dice que haya en nosotros la misma mente, es lo que dice allí, que hay en Cristo Jesús. Amén. Algunas versiones dicen que haya en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús, pero literalmente en el griego dice que haya en nosotros la misma mente que hay en Cristo Jesús. Ese es el cambio que tiene que ser obrado en nosotros, hermanos. Pero si seguimos resistiéndonos a la cruz, si seguimos resistiéndonos a descender, nunca va a ser obrado ese cambio y las puertas del reino se nos van a cerrar. Porque ningún altivo ni orgulloso entrará al reino de Dios. Amén. Amén. Pero hermanos, aquí viene algo. Ya estamos terminando. Si no recibimos ese cambio, eso no va a quitar el sufrimiento. ¿Ok? Negarte a descender no va a quitar el sufrimiento. Lo que va a quitar es la manera en que tú reaccionas y vives el sufrimiento. ¿Lo vemos o no? Porque todo el mundo, el sufrimiento está en todos lados. Aquí en la iglesia y afuera de la iglesia, en todos lados hay tinieblas, oscuridad, debilidad, sufrimiento, dolor, necesidades, en todos lados hay eso. El problema con nosotros es que si no recibimos la mente de Cristo, un cambio obrado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, lo que va a suceder, hermanos, es que cuando venga el sufrimiento, simplemente no lo vamos a soportar. Es lo que va a pasar. Vas a quebrarte. Vas a tal vez enloquecer. Vas a desesperarte. Tu barco se va a hundir. Y quizás hasta terminarías abandonando el camino del Señor, el camino de vida. Definitivamente son muchas las personas que cuando les llegó el sufrimiento, abandonaron los caminos de Dios. Amén. Un hombre que era muy famoso,
predicador, evangelista. Ni siquiera fue su sufrimiento. Fue una foto que él vio en la carátula de una revista. Una mujer africana con su bebito en los brazos, muerto de desnutrición y de hambre y de sed, y la mujer así con una cara de como, ¿por qué pasó esto, verdad? Esa foto hizo que ese evangelista abandonara el camino de Dios, y ni siquiera él era el que estaba sufriendo. Porque cuando no captamos lo que estoy hablando, es el camino de Dios, hermanos. Y a veces Dios usa a Satanás. Muchas veces. Dios puede usar una sequía, Dios puede usar una tormenta, Dios puede usar un virus, lo que sea. Pero el propósito de Dios es, hermanos, no es que nos hundamos, no es que perezcamos. Y aquí es donde vemos la importancia de lo que compartí los últimos domingos del año pasado, hermanos. Aquí en este punto. Quiero que abramos nuestras Biblias en Isaías 58, por favor. Isaías 58, versos 10 al 11. Pongamos atención a esos dos versos porque ahí vamos a terminar. Estamos allí, hermanos, Isaías 58, verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo ese verso, hermanos? Es una clave preciosa, hermanos. Todo lo que ya le hablé era para llegar a esta clave preciosísima. Amén. Que cuando tú estés en un tiempo de mucho sufrimiento, o que cuando tú veas a alguien que está sufriendo, un cristiano que está pasando por una prueba difícil, tú puedes hablarle de este pasaje que acabo de leer. Cuando todo a tu alrededor es oscuridad, las tinieblas son tan densas que no te ves ni la mano, no hay salida, no hay luz, te sientes débil, como dice aquí, seco, ni siquiera no te encuentras con el Señor, la prueba es demasiado fuerte. Lo que tienes que hacer es buscar al hambriento, buscar al afligido, como dice aquí este pasaje, hermanos. Darte por otro. Eso es descender hasta lo más bajo, hermanos. Porque Jesús no solo estaba pasando lo más que una persona puede sufrir, ¿no? Traición encima de traición, lapidado, crucificado, y aún ahí en medio él no pensaba en él, pensaba en esa gente. Padre, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos, Padre. Amén. ¿Acaso es por gusto que Jesús dice ahí a Juan, le dice, hey Juan, hey tu madre? ¿Qué le está diciendo? Jesús está sufriendo, pero él está pensando
en el afligido, en el necesitado. Él sabe que su madre va a quedar en un vacío muy grande, ¿no? Le está diciendo: Juan, encárgate de mi madre. Y también a ella le dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué, hermanos? Este pasaje está diciéndonos que cuando venga ese descender a los valles oscuros de prueba, es tiempo de buscar al afligido, de buscar al necesitado. Y entonces dice aquí: nacerá tu luz, será como el mediodía. ¿Y qué más sigue diciendo? Y el Señor te va a pastorear siempre, saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Solo Dios puede hacer eso, porque afuera la gente que no tiene esperanza, cuando les viene la prueba, el sufrimiento, las tinieblas, la oscuridad, se suicidan, enloquecen, no saben qué hacer. ¿Verdad? Por eso el estrés y la depresión hoy es tal vez la afección número 1 en el mundo. De veras, hermanos, si los que están deprimidos y estresados tuvieran una marca en su cabeza y saliéramos a la calle, veríamos montones de gentes. Pero los hijos de Dios, las ovejas de este pastor precioso, nuestro Dios, aún en la prueba, aún en el sufrimiento, aún en la densa tiniebla, ellos ven al afligido, se preocupan por el necesitado. No se quedan ahí encerrados, compadeciéndose de sí mismos, consumiéndose a sí mismos. Eso no es el camino de Dios, hermanos. Es precioso este pasaje, ¿no? Porque el Señor te va a llenar de bendición cuando en medio de la prueba tú te olvidas de ti y empiezas a buscar donde hay necesidad. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Entonces, en un resumen muy corto, entonces, de todo, de lo que en mi corazón era el mensaje central en esta tarde, es este: el mejor consejo para alguien que está siendo abofeteado por el enemigo. Ya les expliqué que eso es enviado por Dios, ¿verdad? Porque eso te va a bendecir. Si alguien está o ves a alguien que está pasando por el valle de sombra y de muerte, el consejo es hora de buscar dónde eres útil. Es hora de buscar dónde está el afligido, dónde está el necesitado. ¿A quién puedo yo extender mi mano y bendecir? Y entonces nacerá tu luz. En medio de unas tinieblas nacerá tu luz. Hermano, de verdad. Es ahí donde vamos a encontrar al Señor. Amén. Gracias.